Noticentro 1, CMI. Otro caso de intolerancia en medio de la crisis sanitaria. Un vigilante víctima de una brutal agresión por pedirle a un hombre que use el tapabocas. Grupo de venezolanos no se dejó requisar por policía en Cartagena y lo recibieron a botellazos. Altísimo porcentaje de miembros del personal médico reconocen que han pensado en renunciar por falta de medios de protección y malas condiciones laborales. Frustran fuga de presos en Copacabana, Antioquia. La creatividad en el metro de Medellín para mantener aislamiento social. Transportan a venezolanos en furgones hasta la frontera. Descubren un camión con migrantes en retén sanitario. Policía atiende parto en Bucaramanga de migrante venezolana. Regresa Transmetro en Barranquilla. Aumenta disponibilidad de buses. Reino Unido supera a Italia al sumar más de 32.000 fallecidos por COVID-19. Más del 70% de los nuevos contagios en España son del personal médico. Con Claudia Palacios. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Otro caso grave de intolerancia ocurrió en un conjunto residencial en Bogotá, en medio de esta emergencia sanitaria que afronta el país y que obliga a que los colombianos debamos permanecer en nuestras casas. Un vigilante fue víctima de un brutal ataque, aparentemente por pedirle a un visitante el uso del tapabocas para ingresar a la unidad residencial. Natalia Dávila se encuentra en el lugar de los hechos. Buenos días, Natalia. ¿Qué más se sabe de lo que ocurrió? Claudia y televidentes, buenos días. Pues en este conjunto residencial ubicado en la localidad de Suba fue donde se registró esta brutal golpiza al vigilante. Lo que nosotros pudimos conocer de acuerdo a los protocolos de bioseguridad que maneja este conjunto residencial es que durante la cuarentena no están permitidas las visitas, razón por la que el vigilante le negó la entrada a visitantes de esta persona que pretendía ingresar hace pocas horas aquí a este conjunto residencial. Ustedes en imágenes están observando cómo residentes de este sector ya se han solidarizado con este vigilante, han puesto mensajes de solidaridad y también han donado algunos mercados. Hay que recordar que este vigilante quedó con varias lesiones después de recibir esta fuerte golpiza por parte de este residente de este conjunto residencial. Recordemos que esta persona es menor de edad y que pretendía ingresar a visitantes aquí al conjunto residencial. Estos visitantes no contaban con elementos de protección, que es uno de los mínimos requisitos que tiene este conjunto residencial durante la cuarentena, que por lo menos las personas que ingresen al conjunto tengan elementos mínimos básicos como el uso de tapabocas. En el video que pudimos conocer de este caso, de la fuerte golpiza que se le suministró a este vigilante, podemos observar cómo el hombre que lo golpeó tampoco portaba elementos de protección. El secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que la violencia en Bogotá se ha venido transformando durante la cuarentena y que se han venido presentando más casos de intolerancia por el tiempo que lleva en confinamiento los bogotanos. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información más adelante y también hablaremos sobre el protocolo de bioseguridad que fue presentado por Asobares para contemplar la reapertura del sector del comercio en el país. Dentro de algunas de las propuestas que hace este gremio están en que dentro de estos establecimientos comerciales las mesas estén a más de 2 metros de distancia, que cuando las personas intenten ingresar a estos establecimientos comerciales se les tome la temperatura y además que los menús, las cartas ya no sean físicas sino que sean virtuales. Nosotros también ampliaremos esta noticia más adelante. Pues Natalia, hay que hablar con los residentes de ese lugar porque ellos son los más interesados en que se cumplan las medidas de protección y seguramente después de esto los otros vigilantes no van a querer exponerse a ser violentados de igual manera. Muchas gracias. Y en otro hecho de intolerancia a palos y botellas fueron recibidos policías en Cartagena que adelantaban un operativo de control en el barrio El Espinal. Los habitantes de la residencia que iba a ser revisada son de nacionalidad venezolana. Buenos días, Tatiana. ¿Qué va a pasar con los agresores?
Buenos días, Claudia, televidentes. Estas personas fueron capturadas, 13 de ellas, todos venezolanos, y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violencia contra servidor público y asimismo violación de medidas sanitarias. Estas personas residían en una casa que servía como hotel ilegal, que fue suspendida su actividad. Allí más o menos 40 personas, todos venezolanos, residían de manera aglomerada y no se estaban cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas actualmente por la Secretaría de Salud. También se encontraron en el lugar más de 10 niños entre 0 y 5 años y este caso fue puesto a disposición de la Comisaría de Familia. En otras noticias, son 38 los municipios que están libres de COVID-19 en el departamento de Bolívar y que entrarían a abrir toda la actividad comercial. En total son 46 los que hay en el departamento y son Cartagena, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Arjona, San Cristóbal, Calamar y Barranco de Loba y Turbana los que sí presentan casos de COVID. Se espera que en las próximas horas el gobernador de Bolívar haga un pronunciamiento al respecto de cómo sería la reapertura de estos municipios en el departamento de Bolívar. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CN. Muy amable, Tatiana. Y vamos a otro lugar de la costa caribe de Colombia, de la región Caribe. Después de 5 días regresa el Transmetro a Barranquilla, que había sido cerrado por no contar con protocolos para evitar la aglomeración de personas. La decisión es incorporar nuevos buses. Buenos días, Jorge. ¿Cuántos buses van a ser incorporados a esta operación de Transmetro? ¿A partir de cuándo? ¿Y qué dice la gente que la vemos ahí detrás de usted? Muchas gracias, Claudia, muy buenos días. Lo más importante dentro de estos cambios y al reinicio de las operaciones del sistema de transporte masivo Transmetro es que se pasó de 147 a 189 los buses disponibles para atender a los usuarios. Doctor Fernando Izaza, gerente de Transmetro, ¿qué otros cambios hemos visto hoy aquí en Barranquilla con la reanudación del sistema de transporte? Bueno, nuestro alcalde Jaime Pumarejo nos pidió que mejoráramos y optimizáramos la operación. Por eso pasamos, como tú dijiste, de 147 buses a 189. Pero también mejoramos la frecuencia, pasamos de 4 minutos a 3 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que van a sentir los usuarios más rapidez en el servicio, de tal manera que van a poder llegar más rápido a su lugar de destino, a su lugar de trabajo y en el retorno a su lugar de residencia también. ¿Cuál ha sido el comportamiento y la respuesta de los usuarios hoy, después de casi 72 horas en el servicio? Importante ver una actitud diferente de los usuarios, más conscientes, saber que tenemos que autorregularnos y autocontrolarnos y que de alguna forma quieran el sistema, defiendan el sistema, porque Transmetro es de todos nosotros y Transmetro nos ayuda a que todos los días tengamos una mejor calidad de vida para poder transportarnos hasta nuestro lugar de trabajo y a nuestra residencia en la noche. ¿Algo más que agregar y para recomponer en el sistema? Ser estrictos en las medidas de prevención, utilizar el tapaboca de manera permanente y obligatoria. Yo creo que eso hay que hacerlo y hacerlo exigible y radical con los usuarios. Estamos hablando de vida y de salud. Muy amable, doctor Fernando Izaza, gerente del Transmetro. Ha sido normal la operatividad del sistema hoy, que se reinició a las 5 de la mañana. Más adelante tendremos detalles de estas y otras importantes noticias desde la capital del Atlántico. Bueno, todas estas medidas son muy buenas, pero solo funcionan si la ciudadanía pone de su parte y es consciente de la importancia del distanciamiento social. Vamos ahora al centro de Bogotá, porque los propietarios de negocios en esa zona de la capital están pidiendo que les autoricen una reapertura inmediata de sus locales, pues están al borde de la quiebra. Allí está William Parra. Buenos días, William. ¿Quiénes son estas personas que dicen estar tan afectadas y, bueno, cuál es su situación? Hola Claudia, muy buenos días. El comercio de la carrera novena está agonizando. Ese es el SOS que lanzan a esta hora justamente los comerciantes de este sector del centro de Bogotá en la carrera novena entre las calles 19 y 22. Especialmente se trata de tiendas que se dedican al sector eléctrico, que venden todo lo que tiene que ver con lámparas, con materiales eléctricos y algunas ferreterías que están pidiendo
que en este momento se pueda permitir la reapertura. Dicen que no tienen en este momento dinero para pagar las nóminas y por supuesto tampoco tienen dinero para pagar los arriendos. Vamos a hablar con uno de los voceros de los representantes de este comercio de acá de eléctricos que se han tomado este sector del centro de Bogotá, la carrera novena, para hacer este plantón y para hacer un llamado a la alcaldía, al gobierno. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes hoy en este plantón que están haciendo aquí en la carrera novena de parte de todo este sector de comerciantes? Es muy sencillo, lo único que estamos pidiendo es que nos dejen trabajar. Con las medidas de bioseguridad seguro que se pueden manejar porque en otros países, en otras naciones ya han salido a trabajar y ya han manejado las cosas. Aquí tengo en mis manos un gel antibacterial, una careta, un alcohol y el traje que se puede manejar en todos los comercios. Seguro que podemos entre todos salir adelante. Y en este momento, ¿cuál es la situación que tienen ustedes? ¿Están al borde de la quiebra? ¿Están al borde de cerrar los negocios? La situación económica de todas las empresas es precaria, estamos agonizando, estamos con deudas, las inmobiliarias nos están cobrando los arriendos y no tenemos con qué pagar los arriendos porque las tiendas llevan cerradas 2 meses. Entonces, no estamos pidiendo ayudas, no estamos pidiendo mercado, no estamos pidiendo plata. Estamos pidiendo que nos dejen volver a ejercer nuestras labores comerciales, porque nosotros tenemos cómo, pero lo único que queremos es poder abrir la reja sin que los señores oficiales de policía que están cumpliendo su deber tengan que imponernos sanciones o llamarnos la atención. Bueno, ustedes han decidido tomarse hoy este sector, pues donde están sus locales, donde hacen su trabajo. ¿Van a permanecer aquí o qué están esperando? ¿Cuál es el llamado que le hacen a la alcaldía y al gobierno? Nosotros vamos a permanecer acá hasta que la señora alcaldesa Claudia López nos dé una solución, porque así como cuando salió a la calle a hacer campaña, debe salir también a la calle a resolver los problemas de la ciudadanía y los problemas económicos de todos los ciudadanos y de todos los empresarios que tributamos honestamente. Entonces, el llamado a la alcaldía y al gobierno es a que nos dejen trabajar. Es lo único que queremos y que estamos pidiendo, el derecho al trabajo, con las normas de bioseguridad que se puede hacer. Bueno, muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, ese es el llamado que hacen a esta hora aquí en el centro de Bogotá los comerciantes de aquí de la carrera novena entre calles 19 y calles 22, que se dedican especialmente al tema del sector eléctrico y a las ferreterías. Déjenos trabajar al sector electrónico. Claudia, continúe usted con más noticias. Noticia en desarrollo en CMI. La noticia en desarrollo es una encuesta revelada por la Federación Médica Colombiana que señala que un altísimo porcentaje de los trabajadores del sector salud ha pensado en renunciar como consecuencia de la falta de protección, de las malas condiciones laborales y sobre todo del miedo a trabajar en estas condiciones del COVID-19 sin las debidas medidas de protección. Juan Armando Rojas, buenos días. ¿Qué más dicen los trabajadores de la salud? Claudia, buenos días. Los trabajadores de la salud advierten que no tienen condiciones laborales idóneas para seguir enfrentando esta pandemia y también plantean el temor de ser contagiados porque dicen que todavía muchos de ellos pues, no cuentan con los implementos de protección necesarios frente al COVID-19. El primer gran resultado y quizá la cifra más reveladora tiene que ver justamente con los médicos que han pensado en renunciar, Claudia. 37% de los médicos encuestados por la Federación Médica Colombiana han planteado la idea de renunciar, entre otras razones precisamente por la falta de insumos, de elementos de protección para realizar su labor y también por el miedo al contagio. Pero hay más cifras. Según la Federación Médica Colombiana, en esta encuesta, tan solo el 12% de los médicos plantea que cuenta pues, con los elementos de protección, mientras que un 88% dice que no le han suministrado estos implementos como los tapabocas, las máscaras, las gafas protectoras, entre otros, y han tenido que conseguirlos
por su cuenta. La Federación Médica Colombiana también ha manifestado a través de esta encuesta que a los médicos y enfermeras les preocupa mucho el tema de la discriminación, porque dicen que al menos 2 de cada 10 profesionales de la salud pues han sido víctimas de algún tipo de discriminación, principalmente en sus entornos, cerca de sus viviendas, pero también en el transporte público. Pues son muy significativas estas cifras, Juan Armando, porque para cualquier profesional está muy difícil conseguir empleo y que un 37% de los miembros del personal de salud prefieran quedarse sin empleo que estar expuestos al contagio del coronavirus en estas condiciones, pues realmente dice mucho del valor que ellos le dan a la vida y de las malas condiciones en las que están trabajando. Muchas gracias y bueno, hay que hacerle desarrollo a esta noticia. Muchas gracias. Frustraron un intento de fuga en la cárcel de Copacabana, en Antioquia. 8 internos alcanzaron a escaparse, pero rápidamente fueron recapturados. Buenos días, Yusi. ¿Quiénes son los presos que se fugaron por minutos? Hola Claudia, buenos días. La saludo a las 11:15 de la mañana. Según la policía, son 8 peligrosos delincuentes que se encontraban en esta cárcel del municipio de Copacabana, Antioquia. ¿Por qué peligrosos? Porque algunos estaban siendo señalados como cabecillas de bandas delincuenciales del municipio de Bello, Antioquia. Por eso tuvieron que tener una oportuna reacción por parte de la policía, que en menos de 10 minutos recapturaron a estos 8 presos que se encontraban y que habían saltado uno de los muros de este centro penal para fugarse. Y como vemos en estos videos, algunos de los habitantes del municipio de Copacabana grabaron el momento en el que corrían por las calles y eran perseguidos por uniformados de la policía. Incluso tuvieron que reducirlos debido a la alta peligrosidad que, según las autoridades, tienen estos delincuentes, que ya fueron reubicados en otros centros penitenciarios con mayor seguridad de la capital antioqueña. Y en otras noticias de Antioquia hay que decir que hay algo de esperanza en medio de la contingencia de coronavirus, y es que 117 municipios del departamento, de los 125 que hay, están libres en este momento de casos de coronavirus, es decir, solamente hay presencia de coronavirus en 8 municipios, incluyendo en Medellín. En este momento hay 99 casos activos en el departamento de Antioquia, lo que indica que se estarían dando resultados con las medidas que están teniendo las autoridades, exactamente la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, con los protocolos de bioseguridad. Y también, siguiendo con algunas noticias que dan esperanza en medio de la contingencia, en el metro de Medellín se plasmaron huellas de arte urbano para indicar en los trenes cuáles serían las ubicaciones que tienen que tener los pasajeros cuando se movilicen en estos trenes, el distanciamiento requerido para no someterse a un contagio. Sobre estas huellas de colores pintadas por grafiteros de varios colectivos de arte urbano de la ciudad, deben pararse los usuarios del metro de Medellín para identificar la distancia y ubicación que deben tener mientras viajan sin exponerse a contagios de coronavirus. Todos sabemos que el color genera bastantes sentimientos en cada persona y se asocia a gustos, a pasiones, y cada una de esas huellas le llama la atención a las personas frente a la vibración de los mismos colores. Con una estética maravillosa, a través de la cual pues estamos invitando a nuestros usuarios a ubicarse en las huellas de colores para mantener ese distanciamiento. En total fueron 114 los trenes intervenidos en el metro de Medellín, que por bioseguridad solo deben transportar el 35% de su capacidad. Además de querer tener en cuenta a esos grafiteros y al arte urbano en la ciudad, lo que se requiere es entonces tomar estas medidas, pues recordemos que en el metro solamente se puede movilizar el 35% de su capacidad habitual. Más adelante regresamos con otras noticias desde Medellín. Muy amable, Yusi, muchas gracias. En una carrera contra el reloj, el sistema de salud en Colombia acelera la adecuación de nuevas unidades de cuidados intensivos y la ampliación en el número de camas para la atención de pacientes con coronavirus. Veamos cómo se hace. El aumento de los contagios y de las muertes por coronavirus está poniendo a prueba la capacidad del sistema de salud. El superintendente de salud, Fabio Aristizábal, reportó avances en la adecuación de centros hospitalarios para ampliar el número de camas. De los 12 hospitales que tenemos intervenidos, ya en 9 se vienen realizando trabajos y adecuaciones y remodelaciones. En Bogotá, la EPS Compensar adecuó una de sus sedes administrativas en la avenida El Dorado y la convirtió en una unidad de atención para pacientes con COVID con 133 camas adicionales. Para ayudar
al gobierno distrital y al gobierno nacional a tener más camas, más disponibilidad de espacios para pacientes. El Hospital San Ignacio será el encargado de la operación de esta sede para la atención de enfermos de coronavirus en la capital. Descubrieron en un retén sanitario un furgón sin condiciones sanitarias que transportaba migrantes venezolanos. Un funcionario de la alcaldía de Puerto Tejada era el encargado de llevarlos hasta Cali para posteriormente que ellos viajaran a la frontera. En un puesto de control sanitario en la vía que de Puerto Tejada, Cauca, conduce a Cali, fueron descubiertos 18 migrantes venezolanos cuando eran transportados en un camión tipo furgón. Al conductor de este le impusieron un comparendo. A la altura del puente del Hormiguero, policías y soldados, quienes integraban un puesto de control, abordan un vehículo tipo furgón en el que se movilizaban 18 migrantes venezolanos, incluyendo una mujer y un bebé. Por su parte, el alcalde de la ciudad también rechazó este tipo de transporte que le están brindando a los migrantes venezolanos sin ningún tipo de control sanitario y sin ninguna comodidad. Creo que allí se vulneran todo tipo de derechos. El derecho al migrante, que tiene derecho a no ser metido en un furgón, el derecho de los ciudadanos de Cali a que las personas que ingresen tengan previamente un tamizaje sanitario, el derecho a cuidarnos colectivamente en tiempos de pandemia. En las próximas horas el alcalde de Cali presentará las denuncias correspondientes ante la Procuraduría, ya que los migrantes serán acompañados por un funcionario público de la alcaldía de Puerto Tejada. Bueno, en medio de la cuarentena siguen apareciendo historias de mujeres que dan a luz, que no alcanzan a llegar a los centros asistenciales y que su parto termina siendo atendido por la policía. Esta vez un caso de esas características se presentó en Bucaramanga. Vamos ahí al lugar de la noticia con Ana Mercedes Ariza para que nos cuente esta historia que para muchas personas es esperanzadora. Adelante, Ana Mercedes. Hola Claudia, televidentes, cordial saludo. Pues precisamente hoy, en el Día Mundial de las Parteras, un hecho similar se registró en un barrio deprimido al occidente de Bucaramanga. En el barrio 12 de octubre, cuando una patrulla de la policía realizaba labores de registro y control, encontró la algarabía de algunos residentes y al acudir al sector encontró a una mujer en proceso de parto en la calle. Atendiendo esta emergencia, uno de los patrulleros que tenía conocimientos en la enfermería ayudó al nacimiento de una bebé de 32 semanas de gestación de nombre Cristina. Lastimosamente la mujer no había acudido a controles prenatales, pues es una migrante en condición de vulnerabilidad y esto obedeció a que fuera trasladada inmediatamente al Hospital Universitario de Santander, donde la bebé permanece recluida porque nació con problemas de peso. En este momento la situación es estable, la madre ya fue de alta y este es el 6º caso de partos que se atienden en la calle y muchos de ellos asistidos por miembros de la Policía Nacional. Más detalles de esta noticia en nuestra próxima emisión. Para Noticentro 1, desde Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Al regresar a Noticentro 1 CMI, 7.000 colombianos que viven en Tabatinga, Brasil, piden ayuda por la acelerada propagación del COVID-19. Nicolás Maduro insistió en que miembros de la seguridad estadounidense estuvieron en la incursión armada a su país. Por su parte, Reino Unido se convirtió en el país con mayor número de fallecidos por COVID-19 de Europa. Y el continente americano teme por la aparición de un avispón asesino proveniente de Japón. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó supuestas pruebas de la participación de 2 ciudadanos estadounidenses en la que el domingo su gobierno había denunciado como una incursión marítima y armada en el estado de La Guaira a unas horas de Caracas. A través de la televisora estatal, Maduro afirmó que los extranjeros capturados se identificaron como miembros de seguridad de Donald Trump. Fueron capturados en esta incursión los estadounidenses Iran Sack, mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, negó que su gobierno esté vinculado con un supuesto complot para derrocar al mandatario de Venezuela.
El nuevo coronavirus ha provocado al menos 251.000 muertes en el mundo desde que apareció en diciembre pasado. En Europa, Reino Unido superó a Italia en el número de muertos al sumar más de 32.000. Ahora es el país con el mayor número de fallecidos en todo el continente, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Esta cifra es superior a la que maneja el Ministerio de Sanidad, que habla de un balance de poco más de 28.000 muertes. Mientras tanto, en España, donde los casos del brote van en descenso, se registró una amplia mayoría de nuevos casos correspondientes a personal sanitario, una tendencia observada en los últimos días en este país. De los 867 nuevos casos diarios de COVID-19 notificados en el último boletín oficial, 631 son de personal sanitario. Estados Unidos, el epicentro actual de la pandemia, registra más de 1.080.000 contagios y 69.000 muertes. En el estado de Nueva York se reportaron más de 1.700 muertes por COVID-19 previamente desconocidas. Estas personas no habían sido incluidas en la lista de víctimas de la enfermedad, pues fallecieron en hogares para ancianos. A pesar de estas aterradoras cifras, en Nueva York y Nueva Jersey, los dos estados más golpeados por el virus, continúan desacatando las normas y los estadounidenses parecen haber decidido no hacer caso a las recomendaciones. Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud recomendó a aquellos países que tengan muestras de pacientes con neumonías sospechosas de finales de 2019 que deberían analizarlas para identificar posibles casos de COVID-19 anteriores incluso a que China informara de esta nueva enfermedad. El portavoz reaccionó hacia los informes procedentes de Francia y Estados Unidos que identificaron posibles casos de COVID-19 en esos territorios ya en el mes de diciembre, aunque China no notificó a la OMS de la existencia de los casos por el nuevo coronavirus hasta el último día del año pasado. En medio de la pandemia por cuenta del coronavirus, se han conocido detalles del misterioso avispón asesino japonés, una plaga que encendió las alarmas en el mundo. Se trata de un animal que está migrando a otras partes del planeta y causa una gran preocupación, pues es capaz de decapitar a las abejas y su veneno también puede resultar mortal para la vida humana. En Estados Unidos, algunas personas aseguran haber visto al animal, que tiene franjas amarillas y negras parecidas a la de los tigres y tiene un tamaño muy superior a la de un avispón común. Por su parte, el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Juan Carlos Durán, anunció la puesta en marcha de la segunda fase de créditos para el pago de nómina de las empresas, cuyos ingresos se han reducido por la expansión de la pandemia. El Fondo Nacional de Garantías inició la segunda fase del programa para el otorgamiento de créditos para las empresas afectadas por el COVID-19. Para esta segunda etapa ya se tienen recursos por 6 billones de pesos, los cuales buscarán una inyección de recursos para el pago de la nómina del mes de mayo y junio. A este monto se suman algo más de 2 billones de pesos de un saldo anterior que no se logró adjudicar en la última quincena de abril. Se beneficiarán a más de 110.000 empresarios. Ahora vamos con 6. Que van a ser básicamente para nóminas, para financiar el pago de nóminas de todo el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. El funcionario señala que los procesos para mayo son más flexibles si se tiene en cuenta que ya se tiene el 100% de la información de las empresas. Tienen la posibilidad de ir a los bancos y obtener desembolsos de crédito. Dado el gran número de empresas, igual el gobierno nacional estudia una nueva capitalización al Fondo de Garantías que le signifique más recursos para las empresas. Y el mercado automotor se derrumbó en Colombia. En abril cayó 98,9%. Una fuerte caída se registró en la venta de vehículos, de acuerdo con el reporte de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, que mostró un preocupante diagnóstico de la industria automotriz. La venta de automotores en abril de 2020 fue de apenas 217 unidades frente a las 19.788 unidades del mismo periodo de hace un año, es decir, cayó 98,9%. Aunque la cifra podría no ser comparable por la situación actual de la pandemia, sí deja mal parado al sector, que pide al gobierno nacional la reapertura de las actividades. Básicamente esta caída del 99% en los registros obedece al cumplimiento del aislamiento obligatorio que decretó el gobierno nacional a partir del 22 de marzo y no por razones de mercados. La variación anual ya empieza a tener resultados negativos y entre enero y abril la cifra cayó 30,8%. El coronavirus disparó el fenómeno de la ocupación ilegal en Bogotá. El distrito ha identificado organizaciones criminales que no solo promueven la invasión de casas y apartamentos, sino que queman intencionalmente terrenos para parcelarlos y venderlos. 15 localidades están en riesgo.
Estas torres de apartamentos en la localidad de Ciudad Bolívar fueron el blanco más reciente de los invasores. En menos de 3 días se han registrado 2 intentos de ocupación. Hemos sido víctimas de invasión y por ende los proyectos se han visto gravemente afectados, puesto que en las incursiones violentas han dañado puertas, han roto chapas, han roto vidrios y demás elementos que componen estos apartamentos que, reiteramos, están listos para entrega y recibo por parte de la Caja de Vivienda Popular. El distrito ha identificado organizaciones criminales que no solo promueven la ocupación de apartamentos, sino quemas en los cerros para parcelar los terrenos y posteriormente venderlos. Si logran efectivamente quedarse ahí, comienzan ya básicamente el cobro de la plata, que son varios millones de pesos que le piden a las familias que se quedan ahí, y se está presentando un hecho muy grave, y es que en algunos casos, después de 1 o 2 años, expulsan a la gente y vuelven a vender el apartamento. Son organizaciones criminales dedicadas a robarse los predios, que efectivamente explotan a los ciudadanos cobrándole entre 1, 2, 3, 4 millones de pesos por predios que no les pertenecen. Ya son 15 localidades las que están en riesgo por ocupaciones ilegales. Las más críticas: Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Usme y Rafael Uribe Uribe. En la capital se tiene registro de 25.959 invasiones. Cerca de 7.000 ciudadanos colombianos que viven en Tabatinga, municipio brasileño en la frontera con Colombia y Perú, están aguantando hambre y no han recibido ayuda del gobierno. Así lo denunció el congresista del Amazonas, Harold Augusto Valencia. De acuerdo con lo que denuncia este representante a la Cámara del partido de la U, con testimonios de sus paisanos recogidos en Tabatinga, la situación es dramática por el alto nivel de contagios de la COVID-19 que tiene esa población limítrofe con Leticia. Sobre la crítica situación que están atravesando cerca de 7.000 colombianos en el área fronteriza de Colombia con Brasil y Perú, y que en esta crisis pandémica no han recibido la ayuda del gobierno nacional. Yo he tocado muchas puertas para que alguien me colabore. En estos momentos nosotros le pedimos al Estado. No tenemos nosotros ayuda de nadie, de ninguna entidad. Ya va más de un mes, estamos acá, más de un mes y no recibimos nada. Y es que de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el departamento del Amazonas, cuyo hospital central fue intervenido por la Superintendencia de Salud el viernes pasado, pasó en solo 20 días de tener 1 a 229 contagiados hoy. Gutiérrez, el municipio de Cundinamarca sin COVID-19 que ya reactivó plenamente su economía. ¿Cuántas ciudades están sin COVID-19 y podrían reactivar su economía después del 11 de mayo? Asobares presenta protocolo para reapertura de más de 2.000 comercios de fiesta y alimentación. Brutal golpiza a vigilante por residente que no quiso ponerse tapabocas y quería ingresar a visitantes al conjunto. Suspenden al alcalde de Tierra Alta, Córdoba, por irregularidades en la contratación. A palos y botellas recibieron a policías en Cartagena. 13 venezolanos fueron capturados. Otro sepelio masivo, esta vez en el Atlántico. No respetaron aislamiento social. Casos de contagio se acercan a los 8.000 infectados en Colombia. Con Claudia Palacios. Y de acuerdo a la posible reapertura de más de 800 municipios, Gutiérrez será la primera ciudad de Cundinamarca que está lista para reabrir toda su economía desde el 11 de mayo. Ubicado a 75 kilómetros de Bogotá, el municipio Gutiérrez está listo para retomar sus actividades económicas. Así lo anunció hoy el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Puntualmente, el municipio de Gutiérrez ha tenido ya solicitud radicada ante el Ministerio del Interior. Estamos esperando el visto bueno del Ministerio de Salud para poder reactivar la inmensa mayoría de actividades al interior de ese municipio. Este municipio de unos 4.200 habitantes ha cumplido la medida de confinamiento desde su inicio. A la fecha no registra ningún caso positivo por COVID-19. Las medidas adoptadas y el cumplimiento de las mismas han sido el éxito para que los gutirrenses puedan retomar sus actividades y que otros quieran sumarse. Tenemos microrregiones que se quieren activar, como el caso de La Palma, de Yacopí, de Caparrapí, de Topaipí. Con el ánimo de iniciar lo antes posible, solo esperan una autorización del gobierno nacional. Lo haremos, por supuesto, coordinados con el gobierno nacional y con la policía para no permitir el ingreso de personas que no residan en este municipio. De darse su reapertura, esta semana no se permitirá, como hasta hoy, el ingreso de ninguna persona de otro municipio con el fin de prevenir la propagación del COVID-19.
Bares y restaurantes son dos de los sectores más golpeados por la parálisis económica. La Asociación de Bares tiene listo un protocolo sanitario para que más de 2.000 locales puedan volver a operar. ¿Cómo es la propuesta, Natalia? Que por supuesto debe ser sometida a que sea aprobada por los alcaldes. ¿En cuánto, Dani? Se cayó la llamada otra vez y estoy tratando que se libere otra vez. Estoy en ingesta y ya van a pasar al máster. Ya me dicen. Aló. Bueno, vamos a esperar a retomar la comunicación con Natalia, que nos está fallando, pero básicamente es la propuesta que hacen los que están agremiados en la Asociación de Bares y Restaurantes para que los empleos en este sector no se sigan perdiendo, dado que han tenido que cerrar sus locales desde el inicio de la cuarentena y serán seguramente los últimos, junto con el sector del entretenimiento, en poderlos volver a abrir, debido a que es necesario evitar las aglomeraciones. Más adelante volveremos con Natalia para que ella nos cuente en qué consiste esta propuesta. Vamos por lo pronto a Antioquia, que es una de las regiones que mejor ha enfrentado la pandemia del COVID-19 en Colombia. De los 125 municipios, 117 no reportan contagios y estarían listos para reactivar su vida económica y también social. Yussi, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre esta reapertura posible a partir del 11 de marzo de los municipios que no tienen casos de COVID-19? Hola Claudia, buenas tardes. La saludo a las 12:04 del mediodía desde la Gobernación de Antioquia y como usted muy bien lo decía, se ha hecho un buen trabajo para la contención del coronavirus en el departamento con todos los protocolos para mantener ese cerco y evitar que se siga expandiendo el contagio. En este momento 117 municipios están libres de casos, 8 sí tienen este reporte y vamos a hablar hasta ahora con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien tiene no solamente el balance, sino que indicará qué pasará, gobernador, exactamente con el tema económico. ¿Se reactivarían esos municipios? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo lo primero que quiero es reconocer el gran trabajo de todo el pueblo antioqueño, las instituciones articuladas para lograr esa contención del COVID-19. Primer lugar. Segundo, así nos tenemos que mantener, no nos podemos descuidar, porque es un reto enorme y no podemos perder la dimensión y la gravedad y el peligro del mismo. Pero al mismo tiempo tenemos que avanzar en la reactivación, porque no hay mejor programa de asistencia social que la reactivación económica gradual y segura. Por eso la propuesta es que se reactiven esos municipios no COVID y que esa reactivación sea la mayor posible, porque allí no hay circulación del virus. Y lo que tenemos que hacer entonces es fortalecer las fronteras para que no entre el virus, pero hacer la mayor liberación al interior de los mismos. Y en el área metropolitana, continuar cada vez con los acuerdos que hemos hecho con la Alcaldía de Medellín, con las otras alcaldías del área metropolitana, con los gremios, para a través de esos acuerdos buscar que también se acelere más la reactivación, manteniendo un monitoreo para que no se aumenten los casos de COVID. Gobernador, muchas gracias. Brevemente, hoy 5 de mayo es una fecha para recordar el asesinato de su hermano, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. Sí, hoy conmemoramos hace 17 años la muerte violenta por parte de las FARC de mi hermano Guillermo, gobernador de Antioquia, y de Gilberto Echeverri y los militares y miembros de la fuerza pública que lo acompañaban. Hoy lo que yo destaco es que su legado está más vigente que nunca. Nos dejaron mensajes como el de la unidad. Ellos vivieron y murieron juntos. Y unidos somos más, unidos podemos más. Y el otro mensaje, el de la vida. Respeto por la vida. Ellos entregaron la vida por los demás. Y hoy el COVID nos indica que la vida tiene que ser la primera prioridad de los gobiernos y de la sociedad. Perfecto, gobernador. Muchas gracias. Son las declaraciones entonces en este momento desde la Gobernación de Antioquia. Yussi Chaparro, Noticentro 1, CMI. Feliz tarde. Gracias, Yussi. Feliz tarde para usted también. Médicos del Hospital de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, denuncian que desde hace más de 2 meses no les pagan el salario.
Desesperados por el no pago de sus salarios desde hace 2 y hasta 8 meses, 30 médicos del Hospital César Uribe del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, salieron a protestar para exigir sus prestaciones. Tenemos una inconformidad todo el personal asistencial porque nos están debiendo prácticamente los salarios, los honorarios de trabajos. Algunos aseguran que ya no tienen cómo subsistir, pues escasean los recursos económicos para sostener a sus familias. Nos prometieron unos bonos y no nos los han pagado, la liquidación tampoco nos han pagado. Hay unos que ya les deben 3 años de liquidación, no hemos visto nada de eso. A los especialistas les deben más de 6 meses de salario. La situación se hace aún más crítica, pues el personal médico tampoco cuenta con los insumos necesarios para atender una posible contingencia por coronavirus en el Bajo Cauca antioqueño. Una encuesta realizada por la Federación Médica Colombiana revela que un alto porcentaje de los profesionales y trabajadores de la salud han pensado en renunciar porque no cuentan con condiciones laborales y de bioseguridad. El miedo al contagio es el factor principal para el personal de salud. Una encuesta realizada por el gremio médico revela que casi 4 de cada 10 profesionales de la salud contempla la idea de renunciar a sus trabajos, entre otras razones por falta de insumos de protección y por miedo al contagio del COVID-19. Que un médico no cuente con el material de bioseguridad va más allá de que ese médico se enferme. ¿Por qué? Porque hoy en día nos cogió esta emergencia, esta pandemia, con unos recursos insuficientes en el sistema de salud. El sondeo también revela que al menos 2 de cada 10 médicos y enfermeras han sido discriminados y que un 58% de los casos de discriminación ocurren cerca de sus lugares de residencia. La encuesta realizada por la Federación Médica Colombiana revela además que el 40% de quienes han pensado en retirarse del servicio lo harían porque están insatisfechos con sus condiciones laborales. También señala que 88% de los profesionales consultados manifiesta que no le han proporcionado los elementos de protección. Al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cuántos municipios están sin COVID-19 y podrían reactivar su vida económica después del 11 de mayo? Les contamos al volver. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Vamos a hacer un recorrido por 3 de los departamentos que tienen municipios donde no se han presentado casos de COVID. Así que vamos a empezar en el Atlántico porque en ese departamento hay 10 municipios sin personas diagnosticadas con el coronavirus COVID-19. Estos departamentos se podrían beneficiar con la reactivación de la economía a partir del lunes, siempre y cuando cumplan con determinados protocolos. Vamos a hablar con Jorge, nuestro corresponsal en ese lugar, para ver cuáles son los municipios que podrían entrar en este tipo de apertura del desconfinamiento. Jorge, adelante. Muchas gracias, Claudia. Se estudia esta posibilidad y en horas de la mañana ha estado reunido la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con los alcaldes de estas 10 poblaciones no COVID en el departamento del Atlántico. No hay ningún municipio del área metropolitana. 10 son los municipios del departamento del Atlántico que se beneficiarían con la posible reanudación de la actividad económica el próximo lunes, pero con restricciones en medio de la emergencia sanitaria. Son los llamados municipios no COVID, en los que no se ha reportado un solo caso de coronavirus. Estos municipios son Santa Lucía, Repelón, Juan de Acosta, Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Piojó, Tubará, Uciacurí y Suán. Los alcaldes de estas poblaciones dispondrán una normatividad para que la ciudadanía preserve una conducta con el fin de que estos municipios se mantengan sin casos de contagio. Fin del texto. Incluso castigando esta disposición que se ha dado, contrario, a esta disposición que se daría en las próximas horas para estos 10 municipios, en otras poblaciones se estaría implementando el toque de queda hasta las 5 de la mañana del próximo lunes. Esto porque se avecina el Día de las Madres. Bueno, Jorge, muchas gracias. Muchos factores que se juntan para tener en cuenta según las formas de celebración de cada región del país. Y vamos a Bolívar, porque ahí serían 38 los municipios libres de COVID que también podrían reactivar su vida económica. Buenas tardes, Tatiana. Cuéntanos cuáles serían esos municipios y
¿Qué se habla respecto a esa reapertura? Claudia, televidentes, de los 46 municipios del departamento son 38 los que están libres de COVID. La gobernación de Bolívar ha dicho, sin embargo, que esperará hasta el final de esta semana cómo será el comportamiento del virus para poder establecer protocolos. De los 46 municipios del departamento de Bolívar, 38 están libres del virus y entrarían a la reapertura económica. De acuerdo con lo informado con la gobernación de Bolívar, se trabajará con el equipo epidemiológico y jurídico para ajustar un paquete de actos administrativos que establezcan las medidas a implementar tanto en los municipios que tienen casos como los que están libres de COVID-19. Sin embargo, las autoridades señalan que solo hasta finalizar esta semana se tendrá más claridad sobre el plan a seguir de acuerdo a los casos que se presenten. Cabe destacar que actualmente son 373 los casos en el departamento. Cabe destacar que la preocupación en el departamento de Bolívar es que la última semana se han disparado los casos de COVID-19. Es por el momento la información, volvemos más adelante con más. Gracias, Tatiana. Y uno de los departamentos con menos casos de COVID-19 en sus municipios es Santander. Por eso la gobernación permitirá que vuelvan a la normalidad económica la próxima semana. ¿De cuántos municipios estamos hablando, Ana Mercedes? Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues esta orden que reabre el comercio y la vida normal para 80 municipios de los 87 de Santander tendrá restricciones. De darse esta reapertura interna, el 93% de Santander normalizaría sus actividades la próxima semana. La idea es que al interior, nuestras empresas, nuestras industrias, todos y cada uno de los sectores comiencen sus actividades que a diario le permitan generar los verdaderos ingresos para nuestras familias santanderianas. Pero la decisión mantendría el cierre de fronteras y otras medidas. Mantener el pico y cédula. Algunos de nuestros municipios en el departamento están desarrollando esta medida y nos ha parecido que es una medida muy exitosa y efectiva para evitar la conglomeración de personas. El anuncio preocupa a algunos alcaldes que han mantenido alejado el virus de sus poblaciones. Esto nos ubicaría en un punto mucho más vulnerable, teniendo en cuenta que Betas es el municipio más alto del país. En esta altura, tengo entendido, el virus permanece mucho más tiempo. Para destacar que de los 40 casos positivos por COVID en este departamento, 31 pacientes ya se han recuperado. Las autoridades ultiman las medidas complementarias de este levantamiento de cuarentena en estos 80 municipios del departamento de Santander. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Para Noticentro 1 informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Gracias, Ana. Buenas tardes. Al regresar a Noticentro 1 CMI, la brutal golpiza que recibió un vigilante en Bogotá por querer cumplir las medidas para evitar el contagio con coronavirus. En un caso de intolerancia en el noroccidente de Bogotá, un vigilante fue agredido por el habitante de un conjunto residencial que intentó ingresar con varios acompañantes sin cumplir con los protocolos sanitarios determinados por el mismo edificio. Buenas tardes, Natalia. ¿En qué estado se encuentra el vigilante? Claudia y televidentes, buenas tardes. Pues la persona que agredió a este vigilante, que está en estado grave de salud, es un joven de 16 años quien lleva un año residiendo aquí en este conjunto residencial y quien en el momento de los hechos fue retenido por la policía, pero nos enteramos que en las últimas horas fue dejado en libertad por ser menor de edad. Esta fue la fuerte golpiza que recibió el vigilante de un conjunto residencial en el norte de Bogotá en medio de un nuevo caso de intolerancia. El hecho se registró cuando un residente intentaba entrar visitantes al lugar sin tapabocas y el vigilante le negó el ingreso por no portar medidas de protección para evitar contagios. Vienes a la cara, solamente a la cara. Menor de edad, vive acá y al constante entra visitante. No contento, el agresor tomó un bate y arremetió por segunda vez contra el celador. La verdad, nosotros no le encontramos nombre a un acto de estos inconsiderable. Pues apoyo, gracias a Dios, acá en el conjunto hemos tenido mucho apoyo de todos los residentes. La SIJIN de la policía atendió el caso y reportó que 2 personas fueron retenidas. Por las graves heridas, el vigilante fue trasladado a un centro médico.
De acuerdo con el más reciente reporte, el vigilante de 28 años de edad sufrió trauma cráneoencefálico y otras lesiones en diferentes partes del cuerpo. Por ahora se recupera en su vivienda con 10 días de incapacidad. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de la capital. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Qué barbaridad. Muchas gracias, Natalia. La Procuraduría suspendió por 3 meses al alcalde de Tierra Alta, Córdoba, Daniel Montero, por presuntamente suscribir una serie de contratos de forma irregular para enfrentar la crisis en la región desatada por el coronavirus. De acuerdo con el Ministerio Público, el alcalde Daniel Enrique Montero y su secretario de Gobierno Manuel Pineda presuntamente suscribieron una serie de contratos en los cuales se detectaron irregularidades por más de 750 millones de pesos. Los convenios están relacionados con la atención de la pandemia en la región y según el ente de control disciplinario se detectaron una serie de irregularidades como la selección del contratista, anomalías en las bases de datos de las personas que serían beneficiadas y sobrecostos en la adquisición de más de 10.000 mercados. Ante las múltiples irregularidades, el mandatario fue apartado del cargo durante 3 meses mientras avanza la investigación en su contra. Al regresar a Noticentro 1 CMI, el reporte de contagiados con COVID-19 en Colombia. En Medellín fue avistada una pareja de perros zorros. Esta es una especie silvestre que solamente habita en las montañas y que, según algunas personas entendidas en el tema, ha aprovechado que hay aislamiento social y la zona urbana está más despejada para salir a dar un paseo. La pareja de perros zorros llegó hasta el jardín de una vivienda ubicada en el barrio Las Palmas de Medellín. Durante varios minutos jugaron y descansaron sin percibir que eran grabados por los habitantes de la casa. Luego huyeron hacia un bosque, pues esta especie solo habita en zonas montañosas. Son perros zorros que andan normalmente en parejas o solos. Lo que se conoce de ellos es que cazan, viven de cazar, cumplen un rol muy importante en el ecosistema y también ayudan a la dispersión de semillas. Los avistamientos de animales silvestres se han vuelto comunes durante la cuarentena en varios sectores urbanos de Medellín. Autoridades ambientales hacen un llamado para su protección y evitar tomarlos como mascotas. No humanicemos, porque cuando humanizamos y colocamos alimentos, cambiamos ese comportamiento que tienen habitual de cazar o de ir en la búsqueda del alimento. Durante el aislamiento obligatorio también fue liberado este olinguito, encontrado en las calles de la ciudad y cuya especie solo puede subsistir en zonas rurales. Policías que realizaban un control en el barrio El Espinal en Cartagena fueron recibidos con palos y botellas o botellazos por un grupo de venezolanos que habitaba en una residencia. Los migrantes quedaron detenidos. El hecho se presentó en una de las vías principales del barrio El Espinal cuando las autoridades realizaban controles de medidas sanitarias y se percataron de un grupo de personas de nacionalidad venezolana que se encontraban aglomeradas, los cuales recibieron a los uniformados de forma violenta. 13 fueron capturados. Estas personas se hospedaban en una casa que funcionaba como hotel ilegal. Dormían entre 5 y 6 personas y niños por habitación. Tenían 12 niños en condiciones de higiene precarias, lo que avisora un hacinamiento al interior de esta residencia. Por eso se procedió con infancia y adolescencia. 2 policías resultaron lesionados y los capturados puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de violación de medidas sanitarias y violencia contra servidor público. Dentro de la vivienda, habitada por más de 40 personas, fueron hallados 10 niños y niñas entre los 0 y 5 años. En Colombia ya son más de 350 las personas muertas y la cifra de contagiados por COVID-19 se acerca a los 8.000 casos. Epidemiólogos afirman que la cuarentena debe extenderse para que la curva de casos no siga creciendo. El coronavirus COVID-19 cobró la vida de otras 18 personas. Todos los fallecidos son mayores de 41 años de edad. La cifra total en el país es de 358 muertos. 305 personas dieron positivo por COVID-19 en un solo día. La cifra general en Colombia ya llegó a los 7.973 casos confirmados. El número de pruebas realizadas en Colombia ha aumentado discretamente. Vamos en 4.230.
En relación al número de fallecidos y a los detectados, podemos decir que la curva se mantiene más o menos estable y eso se debe al confinamiento que se ha tenido en todas partes. Llama así la atención la expansión de la pandemia en el Amazonas y el número de afectados en clínicas y hospitales del país. Otras 85 personas se recuperaron. En Colombia la cifra es de 1.807. Los departamentos con el mayor número de contagiados son Valle del Cauca con 1.097 casos, el Meta con 565, Atlántico con 530 y Antioquia con 448. Y así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. Recuerden que nos volvemos a ver a las 9:30 de la noche con la emisión central del noticiero. Que tengan una buena tarde.